Estimados camaradas, aunque se verifiquen ataques a la revolución bolivariana y en general a los movimientos progresistas de América Latina en Portugal, la percepción que tenemos es que son mucho más moderados que los que resultan desde el Parlamento Europeo en Europa o en otras partes del mundo por la derecha y mismo la socialdemocracia. Desde la hipocresía del capitalismo, la revolución bolivariana creó oportunidades económicas a ese pequeño país, Portugal, y las clases políticas, mismo las más reaccionarias, son cautelosas en las críticas que expresan públicamente, serviles a sus propios intereses. La crítica es vehiculada sobre todo por la comunicación social burguesa, que está casi en su totalidad en las manos de los grandes grupos económicos y, claro, sigue sus opciones de clase. Mientras Sócrates o Paulo Portas negociaban en Caracas con el comandante Chávez el acceso de Portugal al petróleo venezolano o a firmar contratos de fornecimiento de computadores portátiles para los niños de las escuelas, Canaima, creo que así les llamaban ahí, o creando la oportunidad para empresas portuguesas de la construcción civil firmar en contratos millonarios, en plano de fondo siempre estuvieron las críticas en la prensa a lo proceso revolucionario bolivariano. Las críticas las conocen vosotros mejor que yo: ausencia de libertad de prensa, ausencia de democracia, limitaciones a la participación popular en los actos electorales, la peligrosa dictadura de Chávez, el horror de las privatizaciones. Claro que esas críticas ocultan sus propósitos e intentos: omitir las conquistas de la revolución y perseguir el combate desde fuera a las fuerzas progresistas venezolanas y de América Latina. No se lee en la prensa que las condiciones de vida del pueblo venezolano han subido sin comparación en su historia, que se ha reducido la pobreza, las desigualdades, la desnutrición, que se aumentó el investimento en la salud pública, con más infraestructuras médicos y reducción de niveles de enfermedades, que se amplió la red y acceso a la escuela y a la formación superior, que se amplió el salario mínimo y que es hoy uno de los más altos en América Latina, que se amplió la producción agrícola, entre tantos otros ejemplos. El imperialismo lo sabe bien y sabe cómo se aplastan revoluciones. Por eso, la realidad que hoy vivimos, de ataque con todo a las dos mayores economías de la región, Venezuela y Brasil, utiliza tres instrumentos en América Latina o Europa o donde fuera. El poder judicial todavía influenciado por la oligarquía. Eso está muy claro con las maniobras judiciales en Brasil contra Lula y con el proceso de impeachment contra Dilma. Lo segundo, el poder de los media, que están casi todos en manos de la oligarquía. Impresionante que desde fuera se critica la ausencia de libertad de prensa cuando casi la totalidad es privada en Venezuela. Y ahí interviene, en Venezuela, en Brasil o donde sea, contra los procesos progresistas en marcha. Lo tercero, la instrumentalización por la derecha reaccionaria y fascista de problemas que puedan ocurrir, de desigualdades o corrupción. Problemas que los procesos revolucionarios y progresistas combaten, pero que no los pueden cambiar de un momento al otro. Procesos que nosotros desde Portugal conocemos bien, porque son muchos los paralelismos que se pueden encontrar entre la revolución bolivariana y la revolución portuguesa de 1974. Nuestra fue una revolución democrática y nacional, antifascista, antimonopolista, antilatifundista, anticolonialista y antiimperialista. Y se tornó posible consolidarla ante el impulso de la intervención creadora de la clase obrera y de las masas en el cuadro de una alianza pueblo-movimiento de las Fuerzas Armadas, que en la calle y en los campos, con su unidad, creó una dinámica imparable transformadora de la sociedad. Una revolución
que no se limitó a proclamar el socialismo en abstracto, sino que le dio estructura con las nacionalizaciones, la reforma agraria, la liquidación del capitalismo monopolista de Estado, el control obrero, además de otras conquistas en derechos laborales, sindicales, sociales y otros que crearan una situación nueva en el país. Todavía, el capital monopolista y los agrarios no perderán todos sus instrumentos de dominación. Mantuvieron la propiedad y los medios de control de la economía y trataran de mantener su influencia en los nuevos órganos de poder y de hacer todo para paralizar el desarrollo de la revolución. Sabotaje económico, falsas promesas y garantías, intentos de golpes de Estado y golpes militares, incluso acciones terroristas. Con el gobierno del Partido Socialista de 1976, la contrarrevolución salía ganadora y empezaba su proceso de devolución a la oligarquía de los sectores estratégicos y de la economía al capital extranjero. Un proceso que resulta hasta los días de hoy, ya que fueron tan grandes las conquistas de la revolución. La Revolución Portuguesa comprobó el papel del Estado como una cuestión central determinante del control del poder, para las fuerzas progresistas como para las reaccionarias. La poderosa fuerza de las masas organizadas logró grandes conquistas revolucionarias, pero no fue capaz de imponer poder revolucionario, construyendo el correspondiente Estado democrático. En el contexto de lo desarrollo desigual del capitalismo, de lo declinio económico de las grandes potencias imperialistas, en una compleja nueva disposición de fuerzas en que están las economías emergentes y los países que resisten a la hegemonía del imperialismo en América Latina, la reacción imperialista es todavía más violenta y criminosa, sea por vía del militarismo, sea por la guerra, sea por el carácter más reaccionario y del resurgimiento del fascismo como un recurso estratégico para condicionar y contener las luchas de los pueblos. El capitalismo atraviesa una crisis estructural que se profundiza y que tiene diversas expresiones en el plano económico, social, ambiental, alimentar, energético, y que manipula la economía en su interés y para su propia sobrevivencia. La manipulación de los precios de petróleo para controlar por la vía económica los países productores es un ejemplo. No olvidamos que Venezuela está entre los países que se atrevió a transaccionar el petróleo fuera de la intermediación del dólar. La baja de los precios de petróleo sirve los objetivos estratégicos del imperialismo de combate a los regímenes progresistas de América Latina. El imperialismo y las fuerzas de derecha todo harán para revertir la crisis de hegemonía de los Estados Unidos de América de los últimos años en el subcontinente. Los tiempos difíciles que se enfrentan, la intensificación de la exploración, exigen el refuerzo cualitativo de la resistencia de los trabajadores y de los pueblos y representan al mismo tiempo una oportunidad para profundizar un cambio progresista. Los procesos dialécticos de la lucha de clases y el combate por el progreso social en América Latina tienen nuevos contornos sobre el impacto de las ofensivas imperialistas. La revolución bolivariana constituye un proceso social de muy amplias transformaciones democráticas y búsqueda de alternativas a la orden exploradora dominante. Es una experiencia singular de acumulación de fuerzas y de resistencia avanzada a la hegemonía y contraofensivas imperialistas. Como afirmó el vicepresidente cubano Machado Ventura, la impresionante trayectoria percorrida por el pueblo bolivariano supera las expectativas más optimistas. Ante desafíos aparentemente inultrapasables, el pueblo venezolano consolidó una revolución política, económica y social cuya trascendencia jamás podrá ser suprimida. La vanguardia revolucionaria y los mecanismos de lideranza colectiva,
la elevación de la intervención organizada de los trabajadores persisten como desafíos críticos para los destinos de ese marcante proceso. Las exigencias de los tiempos que vivimos son inmensas. El embate que se avecina se anticipa violento. La revolución bolivariana es portadora de una alternativa que para concretizarse exige mucha lucha y mucha organización, la unidad del pueblo y solidaridad y cooperación que desde aquí expresamos con vuestra lucha que es la nuestra. Este es el gran desafío que tenemos delante: resistir, avanzar, trabar a batalla de las ideas y afirmar el socialismo como objetivo necesario, posible y cada vez más urgente, con toda la confianza. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a compartir con ustedes esta jornada, esta tarde. Y bueno, desde Izquierda Unida, desde el grupo de la Izquierda Europea, Izquierda Verde Nórdica, lo primero pues trasladar un saludo fraternal también al pueblo venezolano y sumarnos a este Día de Acción Mundial de Solidaridad y apoyo a la Revolución Bolivariana y también de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Podéis estar seguras de que dentro de la Izquierda Europea tenéis a amigos y amigas de la Revolución Bolivariana, y no solo por una cuestión de sentimiento, que también, sino sobre todo por una cuestión de que tenemos una profunda convicción de que necesitamos esta alianza entre la clase trabajadora de todo el mundo y esta alianza de los pueblos, y sobre todo la convicción de que es el socialismo la manera más justa para organizar nuestras sociedades. Y también dentro del Parlamento Europeo tenéis amigos, no muchos, la verdad, somos más bien pocas, pero podéis estar seguras de que vamos a continuar alzando nuestra voz y defendiendo a Venezuela de todos los ataques que está sufriendo desde el Parlamento Europeo. Los poderes económicos nos golpean a las clases populares de todo el mundo para aumentar sus beneficios, evidentemente a costa de la explotación de la clase trabajadora, a costa de hacer de la sanidad, de la educación, de la vivienda un negocio del que lucrarse, y a costa también de utilizar los recursos naturales en su beneficio privado. Un capitalismo que ya ha demostrado que su riqueza, la riqueza de unos pocos, es fruto de la pobreza de millones de personas en el mundo, que es fruto también de del sufrimiento del planeta, de un planeta que se están cargando. Y en la mayor parte del mundo, los poderosos tienen a gobiernos que son sus títeres, tienen a gobiernos que hacen política en beneficio de los intereses privados, de los intereses de unos pocos. Y ese es el pecado que ha cometido Venezuela. El pecado que ha cometido Venezuela es que Venezuela se ha atrevido a desobedecer, que Venezuela se ha atrevido a tener un gobierno que no sirva al dinero y a los dueños del dinero, y en cambio se ha atrevido a tener un gobierno que sirve a su pueblo. Un gobierno que ha reducido la desigualdad, un gobierno que ha reducido la pobreza, que ha mejorado en educación, en sanidad. Un proyecto maravilloso que empezó Chávez, que ha continuado Maduro, pero sobre todo un proyecto que es un proyecto del pueblo venezolano. Y por eso, porque Venezuela se ha atrevido a tener un gobierno que sirve a su pueblo, porque Venezuela se ha atrevido a tener un gobierno que no está a los intereses de las grandes multinacionales y de los sectores financieros, por eso Venezuela sufre todos los ataques que lleva estos años sufriendo, desde dentro y desde fuera. Desde dentro sabemos que lleváis años sufriendo una campaña de desestabilización, con golpe de Estado, con sabotaje petrolero, con la Operación Salida, la Operación Jericó, la guerra económica, la guerra mediática, la violencia de las guarimbas con 43 personas muertas, unas víctimas también de las guarimbas que tuvimos el placer de recibir en el Parlamento Europeo. Y por cierto, una violencia que ahora tratan de recubrir con la impunidad que quieren hacer con esta ley de amnistía. Creo que es bastante dramático, ¿no?, que aquellos que aquí en Europa
condenan el terrorismo en Venezuela, lo quieran amparar y quieran apoyar esta ley de amnistía, que al final lo que hace es eso, dar impunidad a aquellos que trataron de derrocar violentamente un gobierno que ha sido legítimamente elegido por su pueblo. Porque ese es el objetivo de todos estos ataques, de esta guerra económica, de esta guerra mediática. El objetivo no es otro que derrocar a un gobierno elegido democráticamente. El objetivo no es otro que acabar con un proyecto político que va en contra de la oligarquía, con un proyecto político de justicia social que ha puesto la economía en manos del pueblo y que combate la desigualdad, y sobre todo el objetivo es también acabar con este gobierno, porque lo que ha hecho es prestar apoyo también a otros procesos revolucionarios en toda América Latina. Y para ello, para acabar con este proyecto político, cuentan con el apoyo de la oligarquía internacional, porque hay una alianza a nivel internacional, hay una alianza mundial para defender sus intereses, los intereses de unos pocos. Y a esos poderes económicos los representa evidentemente el gobierno de Estados Unidos, pero también diferentes grupos dentro del Parlamento Europeo. La derecha venezolana siempre ha contado con la inestimable colaboración de Estados Unidos y de Europa en sus planes para derrocar al gobierno. De hecho, en el golpe de Estado del año 2002 contra el presidente Chávez, tuvimos también la desgracia, ¿no?, de la participación de Europa en ese golpe de Estado de alguna manera, ¿no? Y de hecho el Parlamento Europeo lleva años inmerso en una campaña contra el gobierno de Venezuela y contra los procesos de transformación en América Latina. Una campaña desde el Parlamento Europeo que hay que decir que no es solo una campaña llevada a cabo por el Partido Popular Europeo, es una campaña a la que también se suman los liberales y el Grupo Socialdemócrata en muchísimas ocasiones. De hecho, a pesar de que en Venezuela se han hecho más de 20 procesos electorales en 17 años, continúan, ¿no?, intentando deslegitimar el sistema electoral, un sistema electoral que tiene absolutas garantías de transparencia, como además nos ha explicado antes el compañero del PTB, que ha hablado sobre cómo es el sistema electoral venezolano, pero insisto, llevan años intentando deslegitimar estos procesos electorales, que además siempre han sido auditados internacionalmente. Ahora bien, siempre deslegitiman el sistema electoral venezolano, excepto el último proceso. Del último proceso han llegado a decir en el Parlamento Europeo que hay que garantizar que todo el mundo cumpla con un proceso que ha sido limpio, transparente, democrático, ¿no? Todos los que han perdido eran procesos que no podían ser limpios, pero este que lo han ganado, ¿no?, pues parece que es el que hay que respetar, y por tanto solo entienden de democracia cuando ganan. Cuando pierden, lo de la democracia ya no les sirve tanto. Venezuela, la verdad es que Venezuela ha sido un tema en la agenda del Parlamento Europeo, más que cualquier otro tema puramente europeo, ¿no? Y siempre intentan hacerlo relacionándolo con los derechos humanos. De hecho, entre el año 2007 y 2015 han habido decenas de resoluciones en el Parlamento Europeo contra Venezuela. Han habido centenares, casi un centenar, de preguntas escritas sobre Venezuela en el Parlamento Europeo, y, como digo, siempre relacionándolo con la vulneración de derechos humanos. En cambio, muy pocas resoluciones, por no decir ninguna, ha habido de Arabia Saudí, de Israel, de México o de Colombia, que sí que son países que lideran el ranking de vulneraciones de derechos humanos, pero que, como son países amigos, evidentemente no hacen ninguna resolución al respecto. Es más, no solo no hacen resoluciones por la vulneración de derechos humanos en Arabia Saudí o en Israel, sino que además la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, acuerdos de privilegios con estos países. Hay que decir que además hay que tener, y voy a decir así, muy poca vergüenza, ¿no?, para atreverse a hablar de crisis humanitaria en Venezuela o de derechos humanos en Venezuela, cuando en Europa estamos sufriendo lo que estamos sufriendo con los refugiados y las refugiadas, cuando están gaseando
a personas que huyen de la guerra en nuestras fronteras, cuando les están deteniendo como si fueran delincuentes y criminales, cuando les están expulsando y deportando a Turquía, que hay que recordar siempre que el desplazamiento forzoso de personas a otro lugar es un delito de lesa humanidad. Eso es lo que estamos viendo en Europa, y los mismos que avalan esas políticas, que permiten estas barbaries contra los refugiados y refugiadas, se atreven a hablar de crisis humanitaria o de derechos humanos en países como Venezuela. Y ahora la agenda es Venezuela, lo ha sido en los últimos años, pero también durante muchos años la agenda fue Cuba. Ahora estamos viendo con Venezuela lo que también ha sucedido durante muchos años con Cuba. De hecho, en el Parlamento Europeo tuvimos que ver cómo en el año 2002 se le dio el premio Sájarov al señor Osvaldo Payá, luego se le dio el premio a Fariñas, luego la recepción a las damas de blanco, es decir, continuas agresiones y actos de hostilidad contra el gobierno y contra el pueblo cubano. Quiero decir que esto es como digo, es el Parlamento o determinados grupos del Parlamento Europeo que se suman a esas presiones de las oligarquías para derrocar los procesos revolucionarios. Y acabo simplemente con una reflexión. La oligarquía y los poderosos están muy bien organizados a nivel internacional, tienen una alianza a nivel internacional. Ahora nosotras también tenemos que tener esa alianza o fortalecer mucho más la alianza que tenemos. Hay que recordar que el internacionalismo fuimos nosotras, fuimos el movimiento obrero quien lo puso en práctica. Esa unión por encima de las fronteras fue el movimiento obrero, la primera que lo puso en práctica. Y ahora estamos con la paradoja de que ellos, de que los capitalistas, de que los poderosos están mucho más unidos internacionalmente, tienen esa unión por encima de las fronteras mucho más fuerte que nosotras. Por tanto, yo creo que tenemos que dar más pasos en ese sentido, saber que el internacionalismo es una bandera del movimiento obrero, de las organizaciones de izquierdas, tenemos que fortalecer mucho más los lazos que ya tenemos que fortalecer los lazos de aquellas personas, de aquellas organizaciones de izquierdas que estamos del lado de los pueblos y defendiendo los derechos de la clase trabajadora y nuestras conquistas sociales y la soberanía popular. Un abrazo y gracias. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación a este acto. Como se decía antes, 206 años después de que un bravo pueblo lanzara el yugo, y era el yugo imperialista español. Por eso es tan importante estar aquí esta fecha y por eso agradezco tanto la invitación. Y yo, que soy lo antagónico de un políglota, lo primero también es darle las gracias a la gente que está ayudando en la interpretación. Si veis que voy muy rápido, me avisáis, porque voy a hablar en español como en castellano, con vuestro permiso. Se decía antes lo que significó para muchos de nosotros y de nosotras la figura de Hugo Chávez Frías, del comandante. Yo sé que en Venezuela, la gente que está aquí de Venezuela sabe lo que hizo en lo interno. Yo sé algunos datos que a veces les saco a estos señores que vienen aquí a darnos lecciones y que no tienen más que mirar al suelo, como acabar el líder o el gobierno que rebajó la pobreza extrema a niveles que no se han visto desde que hay mediciones. Eso está reconocido por la ONU. Una persona que consiguió transformar en protagónico un pueblo que había sido excluido. Un pueblo del cual no hablaban ninguno de estos grandes medios de comunicación que ahora están sistemáticamente atacando al pueblo venezolano. Ese 80% de personas que vivían y no existían para los amigos de Felipe González como Carlos Andrés Pérez. No vivían, daba igual que se murieran. Yo me acuerdo de una anécdota en 2005, que subí a un barrio a la inauguración de un centro de atención primaria en colaboración con la Solidaridad Cubana, y me acuerdo una abuelita que lloraba a mis pies y yo le preguntaba por qué lloraba y me decía: es que nunca habíamos tenido médicos aquí.
Eso lo saben los venezolanos y las venezolanas. Pero lo que hemos sabido desde fuera y lo que nos ha inspirado profundamente es esa capacidad que tanto Fidel como Hugo Chávez Frías pudo reorganizar la arquitectura de América Latina. Pudo decir que no en un momento a los tratados de libre comercio. Nosotros que estamos asolados ahora mismo por el final de la excepcionalidad que representa la Unión Europea, excepcionalidad como estado de excepción, de ir acabando con todo lo que hemos podido ganar, que es muy poco, por la lucha de los movimientos obreros, de los movimientos de los trabajadores y las trabajadoras y los movimientos sociales. Y el TTIP será el último clavo en ese ataúd en cuanto a la excepcionalidad comercial. Nosotros aprendimos en 2005 en Mar del Plata cómo los países de América Latina le decían que no al ALCA. Es decir, no solo nos enseñó cómo se podía dar identidad a tu pueblo que está excluido, sino también enseñarnos los caminos que frente a los acuerdos comerciales de las grandes transnacionales están los acuerdos de cooperación y solidarios que pueden dar la vuelta al protagonismo humano. Eso es lo que no le perdonan a día de hoy a Venezuela. Yo vengo de un país que por desgracia es el Miami o el Miami europeo contra las revoluciones. Lo fue contra Cuba. Todos conocemos a los Montaner, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también lo es contra Venezuela. De hecho, los dos grandes líderes, tanto de lo que se llama socialdemocracia, que para mí es socialliberalismo, Felipe González como Aznar, tienen relaciones directas tanto con la oposición terrorista de Miami, y la llamo así porque han cometido actos de terrorismo hasta el nivel de volar incluso un avión civil de aviación cubana, como los intereses de panas, que eran Felipe González, Carlos Andrés Pérez, pero también los intereses empresariales de las grandes empresas de comunicación ligadas al Partido Socialista, y estoy hablando de Prisa, que chocaron evidentemente. Y además, curiosamente, se han conjugado. Aznar rompe en determinados momentos esa derecha, que alguna viene del franquismo y del falangismo, para situarse directamente desde el neoliberal. Sería otro debate este, pero creo que eso es importante. Pero no hay ningún problema en esa transversalidad entre el socioliberalismo, el Partido Socialista, y la derecha neoliberal, que coloca a España de la misma manera: reconocimiento del Estado de Israel, es decir, posicionamiento claro con el sionismo dentro de América Latina, y en Estados Unidos posicionamiento con las posturas más duras de los republicanos o injerencistas a todos los niveles. Por desgracia, no es algo nuevo en América Latina. Y los latinoamericanos lo saben perfectamente, lo que fue el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, es decir, las intervenciones militares. Es que hay que recordarlo, la gente no lo sabe. Desde 1902, 300 golpes de Estado en América Latina, golpes de Estado e intervenciones militares. Y Venezuela ha pasado por todas las fases, desde un golpe militar directo hasta los golpes blandos, que están enmarcados dentro de esa guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación, hoy lo he recordado, curiosamente hemos tenido en la Comisión de Asuntos Exteriores unas jornadas sobre propaganda rusa, o sea, todos atacando a Rusia, ¿no? Y era curioso porque eso mismo, lo que estaban haciendo allí, era una reunión de propaganda. Yo se lo dije, se enfadaron muchísimo. Estaban haciendo lo mismo que se hace en la guerra de cuarta generación, que definieron oficiales de las Fuerzas Especiales estadounidenses liderados por William Lee en 1989. La propaganda, acciones psicológicas, sociedad civil y redes, para cambiar gobiernos. Antes se hablaba de la utilización de los derechos humanos, creo que hablaba Marina. Por supuesto, es que la utilización de los derechos humanos entra dentro de estas guerras de cuarta generación. Y además entran como un intento para quebrar la soberanía. Es decir, es un golpe a los principios de no intervención consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Y se consiguió a partir, en el año 91, la resolución 43-131, impulsada por Betani y Khrushchev,
que hablaba de la injerencia humanitaria. También lo decía la embajadora. En esta última fase se está intentando colocar a Venezuela en un proceso de estado fallido que necesita asistencia humanitaria. Asistencia humanitaria era lo que querían llevar a Libia, no sé si os acordáis, querían llevar a Siria. Dios, yo no querría que me llevaran esa ayuda humanitaria en ningún momento, porque no hay tal ayuda humanitaria. Es un intento de desestabilización y de intervención militar de bajo nivel. Los ataques desde España a la revolución bolivariana han sido sistemáticos, de tal grado que, como decía antes, se han unido los medios de comunicación de un lado y de otro, aunque realmente son prácticamente lo mismo, para diseñar un estado de odio masivo en la población española. A mí Pascual Serrano, sabéis que es un escritor español, investigador de los medios de comunicación, me enseñó un día una encuesta que me dejó con los pelos de punta. Se preguntaba la persona más odiada por la población de Venezuela, y era Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, con un cerca del 80 y pico %. El segundo más odiado era el líder del mal llamado Estado Islámico, al-Baghdadi, y estaba entre 12 y 13%. Eso es lo que ha convertido la sistematización de la propaganda y el lavado de cerebro sobre los hogares de todos los lugares de mi país. Y una guerra sistemática desde que el presidente Chávez se demostró que no iba a ser el tonto útil, sino que quería recuperar las regalías del petróleo que se daban cero a las empresas estadounidenses y europeas para recuperar la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza. A partir de ese momento fue señalado sistemáticamente. Para ir acabando, porque hay mucha gente que tiene que intervenir, yo voy a nombrar los hitos más importantes de estos ataques desde España. En 2002, España no condenó el golpe de Estado del 11 de abril. La posición del gobierno de Aznar ante el golpe de Estado en Venezuela en 2002 fue una declaración emitida de manera conjunta por los gobiernos de Estados Unidos y de España. El gobierno de mi país no llegó jamás a condenar el golpe de Estado. Es más, posteriormente supimos, gracias a las denuncias del secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, que denunció que en los medios de comunicación que España, Estados Unidos y El Salvador apoyaron el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Algo corroborado por el exministro de Asuntos Exteriores y del gobierno del PSOE, el señor Moratinos. Pero es más, es que la consigna del grupo Prisa, que está ligado al antiguo PSOE de Felipe González, la consigna fue, en primer lugar, un editorial apoyando el golpe, que se llama Golpe al Caudillo, pero además yo tengo amigos y amigas que me han transmitido y me han contado sus experiencias, como los jefes de redacción se hablaba en todas las cadenas, en todas las emisoras de la cadena SER o en todos los lugares que dependían de Prisa, de que había una orden editorial de apoyo directo al golpe de Estado. Es decir, tanto el gobierno como los medios de comunicación de la derecha, que ya lo sabemos, pero los de la supuesta izquierda apoyaron, promovieron, justificaron e intentaron que la población apoyara ese golpe. De 2005 a 2007 hubo una intensificación de los ataques desde España a Venezuela. Aznar, ya expresidente, declara en el Miami Herald y en el Nuevo Herald, ¿de qué me sonará a mí esto en relación con Cuba?, califica de profundamente irresponsable la política exterior de José Luis Rodríguez Zapatero por su acercamiento a Cuba, por lisonjear a un populista autoritario como Hugo Chávez y por dinamitar la relación atlántica con Estados Unidos. En ese mismo tiempo, la FAES, que es la fundación, el tanque pensante, el think tank de la derecha extrema neoliberal de mi país, anuncia en 2006 el reforzamiento de su presencia y la divulgación de su tesis en América Latina, a la que calificó como una región amenazada por la explosiva combinación del populismo e indigenismo bajo la sombra de la alianza entre Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez.
El 27 de abril de 2007 hubo subida de tono desde Filadelfia, en el marco de la presentación del libro de América Latina, Una agenda de libertad. Qué bonito, cómo les encanta la libertad a ellos. Aznar llamó a Estados Unidos, Europa y a las democracias de los países latinoamericanos a derrotar el socialismo del siglo XXI. Ellos sabían muy bien lo que significaba la apuesta estratégica del socialismo del siglo XXI. En el año 2007 llegamos al momento peor, y yo creo de bochorno exterior, que fue aquel famoso ¿por qué no te callas?, que fue una frase terrible para los pueblos de América Latina, hecha por un señor Borbón que puso Franco en mi país, que mi país no lo hemos podido refrendar ni votar en ningún momento, y que se dirigió como si fuera el emperador a las colonias y a los indígenas, a los cuales podía darle la palabra y no darle la palabra, ¿no? Que fue en la 17 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado ocurrida en Santiago de Chile, ¿no? Que fue una reacción autoritaria por parte del rey, porque el presidente le estaba recordando la participación del gobierno español en el golpe de Estado. Bueno, yo tenía aquí tantas y tantas cosas que voy a tener que ir cerrando, ¿no? Simplemente quería hablar también del apoyo sistemático por parte del gobierno, ya cuando entra el gobierno de Rajoy, apoyo a la oposición y a la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Hay un deliberado no reconocimiento en abril de 2013 al gobierno de Maduro, a la elección. De hecho, no se mandó al ministro de Asuntos Exteriores, el cual además puso en duda la limpieza de las elecciones, lo mismo que tú hablabas de esa limpieza. Cuando ganan ellos son limpias, cuando no gana la derecha son pues prácticamente un golpe de Estado, como ellos hablan, ¿no? Para ir acabando, y ya no voy a leer los apuntes porque si no me enredo, voy a tirar de cabeza para ir cerrando. ¿En qué momento vivimos actualmente? Vamos a vivir un momento terrible, no solo por lo que hablaba la embajadora de que están situando esa excepcionalidad de la injerencia humanitaria, que de verdad da frutos porque se puede crear un marco, en este marco en el cual estamos en una desregulación de las relaciones internacionales, en el cual la OTAN además va a intervenir globalmente sustituyendo a la ONU. Se puede colocar ese escenario, pero es que en nuestro país es un escenario que va a redoblar los esfuerzos para atacar. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y situado como máximo enemigo el gobierno venezolano, aceptado por desgracia por la mayoría de la población, ya que nosotros no tenemos medios de comunicación para contrarrestar, entra en campaña electoral. Es decir, han conseguido colocar la matriz negativa y aplicársela a determinados actores que están disputando a día de hoy el papel político dentro del gobierno. Es decir, estamos ante una situación en que la unidad popular, si somos capaces de construirla, hemos sido capaces de construirla en algunos lugares como Galicia o en Cataluña, si se puede construir con respeto entre las fuerzas, sin acabar ni renunciar a nuestras identidades, como nos enseñó el comandante Chávez, podemos incluso plantear un cambio del bipartidismo neoliberal que existe en nuestro país. Algo muy parecido también a lo que les pasó. Pero va a operar el ataque a Venezuela dentro de la campaña electoral. Se hacen chistes tragicómicos, y yo acabo con eso. Llega un momento que en los telediarios, en los informativos de mi país, Venezuela es una noticia local. Llega gente a decir en Twitter que hoy no dieron el tiempo en Caracas, porque llega a ser tal cotidianidad que tenemos que salir porque parece que vivimos en Caracas y no vivimos en Madrid. Entonces, ante eso, decir, sí, quizás somos de ese 15% que no se ha tragado esa campaña negativa. Sí, estamos muy solos en el Congreso de los Diputados español. Sí, estamos muy solos y muy solas en el Parlamento Europeo. Pero no duden que aquí vamos a estar nosotros a ayudar a tirar los yugos, porque nosotros también queremos ser un pueblo soberano. Muchas gracias. Bueno, en principio agradeceros muy vivamente por esta invitación. Estoy muy contenta además de estar con Roy aquí, amigo y compañero de hace mucho tiempo,
Estoy muy contenta también de estar con Baudouin, con Claudia y con otros y otras compañeros, con Javier, por supuesto, y con Marina. Claudia, el compañero también del PCP, estoy encantada, los compañeros de las otras embajadas. Yo quisiera empezar diciendo que Ecuador es un país que ya era víctima de grandes violaciones ocasionadas por la compañía Chevron Texaco y que ha sufrido un enorme desastre en este terremoto. Pero a esto lo que quisiera añadir es que no quiero con esto expresar una fría solidaridad y protocolo, sino quisiera expresar que Venezuela ha respondido como hicieron las brigadas internacionales en España, que a pesar de sus enormes problemas económicos y de las agresiones exteriores que han quedado muy bien reflejadas por los compañeros, camaradas que han intervenido antes, han sido capaces de ser el primer país que ha enviado el primer avión, concretamente el Simón Bolívar, con ayuda humanitaria y un grupo de 28 personas que llevan ya 3 días, los 3 después del terremoto, apoyando las tareas de rescate en Pedernales, y que Venezuela, que según Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional y su política exterior, es justamente todo lo contrario. Es el país más solidario del mundo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! Esa es la Venezuela de Chávez, generosa, aun en periodos de dificultad, solidaria, pero con hechos, no con palabras, como lo fue el comandante Hugo Chávez, generoso y solidario, quien siempre vivirá entre nosotros. Quiero también, en estos días nefastos, trasladar un breve saludo a Dilma Rousseff y al Partido del Trabajo, ya que en Brasil la derecha, que no se resignó nunca con la victoria de Dilma en las elecciones de 2014, tiene como objetivo hacerla caer y evitar toda posibilidad de retorno de la izquierda al gobierno. Al igual que en Venezuela, donde las dificultades creadas por la guerra económica que las clases dominantes libran contra la revolución bolivariana no ha conseguido de ninguna manera que los partidos de la izquierda venezolana se replieguen, sino que han asumido una actitud ofensiva que organiza la defensa de las conquistas realizadas durante los últimos 15 años. Las injerencias de Washington se han concentrado en la ayuda material y financiera a la oposición y en las tentativas para aislar a la revolución bolivariana, con campañas de desprestigio, intentando crear la imagen de un país casi dictatorial, favoreciendo a una oposición que, como decían mis compañeros anteriores, tanto Javier como Marina como otros, recurrió al golpe de Estado en 2002 y hoy organiza un enorme sabotaje económico. Y ahora vienen con la impúdica ley de amnistía, agrediendo al pueblo venezolano, violando el derecho internacional, amenazando la democracia venezolana y también la estabilidad de la región. Y la posición de la Unión Europea y de la mayoría de los gobiernos europeos es, como siempre, de un vergonzoso seguidismo de Estados Unidos. Países como España, que comentaban, por supuesto, Marina y Javier muy bien, que tiene su ley mordaza del Partido Popular, que permite de forma aleatoria y sin pruebas detener a personas, impedir manifestaciones, encarcelar a manifestantes por presuntas agresiones. Ese gobierno español antidemocrático se permite el lujo de recibir las visitas de familiares de presos venezolanos condenados por participar en golpes de Estado, en asociaciones para delinquir, corruptos, participar en incendios y en daños a la propiedad pública y además llamarles presos políticos. Una Unión Europea que firma un acuerdo degradante con Turquía sobre refugiadas y refugiados, cambiándolos por dinero,
siendo Turquía un país presidido por un dictador que ha implementado una ley antiterrorista que le da a él mismo, a Erdogan, la posibilidad de meter en la cárcel por meses o años a políticos, periodistas, por el mero hecho de ejercer la libertad de expresión. Yo soy la primera extranjera que tiene el honor de que Erdogan le haya aplicado la ley antiterrorista por acudir a una manifestación en Estambul, según él, por haberle insultado llamándole ladrón. Puedo aseguraros que mi turco no es muy bueno, pero es probable que le haya llamado ladrón y otras cosas más que mi abogado, Enrique Santiago, me impide decir aquí. Que no den lecciones a Venezuela desde la Unión Europea. No tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. Con esa ley que llaman de amnistía, asesinos, ladrones y corruptos saldrían, espero que no pase, a la calle. Mientras que en Europa se va a la cárcel por ejercer la libertad de expresión. Nosotras y nosotros, desde el Partido de la Izquierda Europea, 32 partidos de Europa, acompañamos a la CELAC, a UNASUR, al Foro de Sao Paulo y al ALBA, que ya han expresado su solidaridad ante la nueva agresión contra la patria de Bolívar y de Hugo Chávez. Y mostramos nuestro apoyo a Nicolás Maduro. Y es por eso que hoy estamos aquí, en esta jornada de los Pueblos Unidos con Venezuela, apoyando hoy, como siempre, la justicia y la soberanía de los pueblos. Y termino. Juntas y juntos construiremos, en actos como el de hoy, espacios de convergencia que nos permitan estar a la altura de los desafíos de la época que vivimos hoy. Estos lazos solidarios están llamados a jugar un muy importante papel en esta batalla y en otras que tendremos que librar en Europa contra el autoritarismo y contra los ataques a la democracia y por la construcción de alternativas políticas de transformación progresista, y en América Latina y el Caribe contra la ofensiva de la derecha para desmantelar las conquistas democráticas y sociales de los pueblos. Chávez vive, la lucha sigue. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva su presidente Nicolás Maduro!